Nunca pensé que un día caería en una situación así. Un pequeño instante, aparentemente inofensivo, me mantuvo despierta toda la noche. Un momento que me hizo darme cuenta de que mi hijo había crecido y de que yo llevaba demasiado tiempo reprimiéndome. Había sido un día largo. Salí tarde del trabajo y ya estaba oscureciendo. Una llovizna ligera caía sobre las calles del pequeño pueblo donde vivíamos. Llegué a casa agotada. Mi plan era hacerme una taza de té, leer unas páginas de un libro e irme pronto a dormir. La puerta se abrió. La casa estaba más silenciosa de lo habitual. Tenía la costumbre de saludar en voz alta al entrar, pero esta vez no dije nada. Ese silencio me hizo ser cautelosa. Isen debía de estar aún despierto. Mi marido había muerto hacía 3 años. Desde entonces, Isen y yo vivíamos juntos. Una casa pequeña, 2 personas aprendiendo poco a poco a apoyarse mutuamente sin molestarse demasiado. Isen era un buen chico. Nunca me dio motivos para preocuparme. Pero al hacerse mayor se volvió más reservado. Sabía que tenía novia, una chica simpática de su clase en la universidad, pero cada vez que sacaba el tema, él se limitaba a sonreír y esquivarlo. Entendía que había cosas que debía vivir por sí mismo. Dejé mi bolso, me quité los zapatos y estaba a punto de ir directamente a mi habitación cuando vi una débil luz que se filtraba por la rendija de la puerta del salón. Me detuve. Isen ya debería estar arriba. ¿Debería llamarle? Pero algo me impulsó a acercarme, con pasos ligeros, como temiendo interrumpirle. Eché un vistazo por la rendija y me quedé paralizada. Isen, mi hijo, estaba sentado en el sofá, con los ojos entrecerrados, su cuerpo moviéndose rítmicamente con cada respiración. Su mano se deslizaba bajo los pantalones de chándal. Su joven rostro estaba enrojecido, reflejando las emociones más primitivas. Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba en el pecho. Sabía que no debía mirar. Sabía que tenía que apartarme. Pero en esos segundos demasiadas emociones se agolparon a la vez. Sorpresa, confusión, compasión por mi hijo y, tristemente, una vaga añoranza en mi corazón. Había vivido demasiado tiempo en soledad. Durante meses me había esforzado en ser una buena madre, sin permitirme pensar en mis propias necesidades. Pero en aquel momento, enfrentada a la madurez desnuda de Isen, no pude negar que mis instintos de mujer seguían ahí, esperando a que una chispa los avivara. No, no. Me giré de golpe, casi corriendo hacia mi habitación, con el corazón aún latiendo con fuerza. En la cama, me tapé la cabeza con las sábanas, pero no podía apartar las imágenes que se repetían en mi mente. Isen era ya un hombre hecho y derecho. ¿Qué se suponía que debía hacer yo? Mi hijo necesitaba educación sobre esas cosas, pero ¿quién se la daría? Internet estaba lleno de mentiras. Sin orientación, podía formarse una idea distorsionada del sexo, de las relaciones entre hombres y mujeres. Sabía que no podía ignorarlo, pero ¿cómo hablar sin hacerle sentir más vergüenza? Di vueltas toda la noche. Más de una vez quise levantarme y escribir unas líneas para ordenar mis ideas, para encontrar las palabras adecuadas, pero siempre me detuve. Tenía miedo de equivocarme, de romper la frágil confianza entre madre e hijo. Sin embargo, también sabía que el silencio no era la solución. Esa noche, en medio de la oscuridad y del silencio, me prometí a mí misma, mañana encontraré la manera de ayudar a mi hijo. La manera correcta. La manera que solo el amor de una madre puede ofrecer. No tenía idea de que esa decisión abriría para mí y para Isen un camino lleno de más sorpresas de las que jamás habría imaginado. Me quedé despierta hasta el amanecer. La habitación estaba a oscuras, iluminada apenas por los débiles rayos de la lámpara de la mesilla. Fuera, el viento silbaba suavemente entre las hojas, creando sonidos vagos que parecían eco de mi propio corazón. No podía dormir. La imagen de Isen me perseguía. Sus ojos entrecerrados, su rostro enrojecido, su respiración acelerada, sus gestos torpes pero instintivos. Me removía, subía y bajaba las mantas. El corazón seguía desbocado. No debía haber mirado. Lo sabía. Pero, ¿por qué? Porque aquella imagen seguía rondando mi mente. Mi marido, David, había muerto 3 años atrás. Un accidente de coche, un día frío de invierno.
El día que recibí la llamada del hospital sentí como si todo dentro de mí se congelara. Desde entonces me repetí que debía vivir por Isen, el hijastro de David. Pero para mí era como si fuera mi propia sangre. Isen tenía apenas 16 años entonces, aún en plena adolescencia. No me permití derrumbarme. Me convertí en su único apoyo. Durante estos 3 años he desempeñado el papel de madre, amiga, maestra. Cada día me obligaba a ser fuerte. Aunque por las noches, en mi cama demasiado amplia, mi corazón estaba tan vacío que ya ni dolía. Muchas veces me decía, no pienses más en hombres. Aún tienes a Isen. No puedes hacerle daño con relaciones inciertas. Y así pasaron los años. Mis amigas me aconsejaban abrirme de nuevo, volver a salir con alguien. Pero yo me negaba. Quizá porque temía volver a sufrir. Quizá porque sentía que ya había olvidado cómo amar. Pero esta noche, solo por ese instante, todos mis instintos femeninos despertaron de golpe. No pude negarlo. Soy una mujer. Una mujer que lleva demasiado tiempo sin ser abrazada, acariciada, mirada con deseo. Lo enterré en mi corazón durante 3 años, creyendo que era lo correcto, que era mi responsabilidad. Pero al final sigo siendo humana. Presenciar el despertar instintivo de Isen me hizo darme cuenta de que mi hijo ya es un hombre joven. Y yo sigo siendo una mujer, con todas mis emociones intactas. No, no debo pensar así. Isen es mi hijo. Yo soy su madre. Apreté la manta con fuerza, intentando disipar los pensamientos que vagaban por mi mente. Pero cuanto más lo intentaba, más recuerdos de mi marido regresaban de golpe. Abrazos cálidos, besos largos en noches de lluvia, apretones de manos cuando volvía a casa cansada tras un día interminable. Le echaba de menos. Le echaba muchísimo de menos. Y también echaba de menos la sensación de ser deseada, de ser amada con cuerpo y alma. Una lágrima rodó por mi mejilla. No sé si fue porque extrañaba a mi marido, porque me sentía sola o porque el deseo reprimido durante tantos años había despertado de repente. ¿Qué debía hacer? Isen no podía cargar con esto. Era joven, sin experiencia suficiente para entender por sí mismo el sexo y las relaciones. Sin una guía, podía formarse una visión distorsionada, sobre todo cuando Internet está lleno de imágenes y contenidos deformados. David debería ser quien hablara con Isen de estas cosas, pero ahora solo estoy yo. No puedo evitarlo. Tengo que ayudarle. Pero, ¿cómo abrirme? ¿Cómo hacerlo sin que se sienta avergonzado? ¿Cómo mantener mis propias emociones al margen al hablar de estos temas? Solo sé una cosa, el silencio está mal. El silencio solo le haría pensar que es algo malo, algo que debe esconderse. Respiré hondo. Era de madrugada. El reloj marcaba las 3. No había dormido nada. Mañana hablaría con mi hijo. Por muy duro que fuera, tenía que hacer lo correcto, por él y también por mí. A la mañana siguiente me levanté antes de lo habitual. Apenas había dormido, pero curiosamente me sentía despierta, alerta. Preparé una tetera, me recosté en el sillón de la cocina y observé la luz temprana del sol filtrarse por las cortinas. La casa seguía en silencio. Isen probablemente aún dormía. Seguía repasando mentalmente cómo decirle lo que tenía que decir. ¿Cómo podía hablar de algo tan delicado sin avergonzarle, sin que pensara que quería controlarle o juzgarle? Bebí un sorbo de té, con el corazón pesado. Me necesitaba. Tenía que hacerlo. No por mí, no por mis inseguridades, sino por él. Un leve ruido en la planta de arriba me sacó de mis pensamientos. Isen bajaba. Levanté la vista. Apareció como siempre, con una camiseta vieja, el pelo revuelto de recién levantado. Pero en sus ojos había algo distinto, una timidez, una evasión al pasar junto a mí. El chico saludó en voz baja. Hola. Hola, mamá. Sonreí, intentando sonar natural. Hola, cariño. Desayuno. Mamá ha hecho tostadas. Asintió levemente, sirvió un vaso de leche y se sentó en silencio a la mesa. Durante la comida apenas levantó la cabeza, sin decir una palabra. Sabía por qué. Anoche pensó que nadie lo había visto. No sabía que su madre lo había presenciado. Y yo no quería que eso se convirtiera en un fantasma entre los dos. El desayuno transcurrió en silencio.
No me apresuré. Esperé a que dejara la taza en la mesa y entonces hablé suavemente. Ethan. ¿Sí? Respondió, levantando la mirada con nerviosismo. Inspiré hondo. Era un momento importante. No podía hacerle sentir culpable. Anoche, mamá te vio por casualidad en el salón. El rostro de Ethan se tiñó de rojo de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par, el aliento se le cortó. Tartamudeó. Mamá, lo siento. Yo no pensaba que hubiese nadie en casa. Levanté la mano para tranquilizarle. No, Ethan. No tienes que disculparte. No estoy enfadada contigo, de verdad. Le miré fijamente a los ojos, con voz suave. Es completamente natural. Todo el mundo pasa por eso. Solo quiero que entiendas que no hiciste nada malo. Ethan bajó de nuevo la cabeza, los hombros temblándole levemente. Sabía que los chicos de su edad se avergüenzan fácilmente cuando se descubren sus intimidades. Continué. También sé que ya eres adulto. Tienes tus propias necesidades y sentimientos. Y también sé que tienes novia, ¿verdad? Ethan levantó la vista, sorprendido. Tras un momento, asintió en silencio. Sí. Sonreí con ternura, intentando acortar la distancia entre nosotros. No quiero entrometerme. Solo quiero asegurarme. Si alguna vez tienes dudas o te sientes confundido con estas cosas, puedes hablar conmigo. Te ayudaré si lo deseas. Ethan permaneció callado. Le di su espacio. Sabía que necesitaba tiempo para asimilarlo. Pasados unos segundos, su voz salió baja, rota por la vergüenza. Mamá, en realidad tengo muchas dudas. No sé con quién hablar. Me incliné hacia él, con los ojos llenos de afecto. Eso está muy bien. Me alegra tanto que me lo digas. Él murmuró, con mi novia. En realidad, nunca tenemos miedo de hacerlo mal. Sus ojos estaban llenos de preocupación e incertidumbre. Sonreí, con el corazón rebosante de ternura. Por eso tenía que hablar. Lo entiendo. Alguien debería habértelo explicado hace tiempo. Tengo buenos recursos, vídeos, libros. Si quieres, te los daré. Ethan me miró sorprendido y aliviado a la vez. ¿De verdad? ¿De verdad, mamá? Yo los necesito. Asentí. Sí, claro. Pero hay algo más. En Internet hay muchas cosas equivocadas. Muchos vídeos engañosos que te pueden confundir sobre el sexo y las relaciones. Yo elegiré lo que crea más adecuado para ti. Ethan soltó un largo suspiro, como si le hubiesen quitado un peso de encima. Gracias, mamá. Eres muy buena. Puse mi mano suavemente sobre la suya, apretándola con ánimo. Superaremos todas tus dudas juntos. Siempre estaré aquí. Pero no esperaba que la siguiente vez que viéramos esos materiales juntos se convirtiera en un gran desafío para mí. Serví más té para los dos, sintiéndome un poco más ligera al ver que Ethan empezaba a abrirse. Mi hijo, aquel niño al que una vez llevé de la mano al parvulario, era ahora un joven lleno de dudas, a las puertas de sus primeras experiencias. Ethan sostenía el vaso de leche, girándolo suavemente entre sus manos, evitando mi mirada. Al cabo de un rato habló en voz baja, casi un susurro. Mamá, mi novia y yo, la quiero mucho. Ella también me quiere. Pero no se detuvo, titubeante. Lo entendí. Esperé con paciencia. Tengo miedo de no saber nada, de decepcionarla o hacerle daño, dijo con voz cargada de preocupación y presión. Sonreí con ternura, mirándole con afecto. Hijo mío, lo que sientes es completamente normal. Todo el mundo ha pasado por esas dudas. Lo importante es que te preocupes por ella y la respetes. Eso es lo más valioso. Ethan seguía con la cabeza baja, las manos entrelazadas con fuerza. Podía ver claramente la inquietud en su interior. Pero hay tantas cosas en Internet. No sé qué es cierto y qué es falso. Cuanto más miro, más confundido me siento. Eso era precisamente lo que más me preocupaba. Le toqué suavemente la mano, con voz firme pero cálida. Es verdad. Hay muchísimos vídeos y artículos que dan una visión distorsionada del sexo y de las relaciones. No quiero que tú ni tu novia os dejéis influir por esas cosas. Me levanté y caminé hasta la estantería del rincón.
Durante estos 3 años había investigado en silencio mucho sobre educación sexual adecuada para adolescentes. Parte por mi trabajo en el Centro Comunitario de Orientación, y parte porque sabía que algún día tendría que tener esta conversación con Isen. Saqué una pequeña caja con varios libros y DVDs que había seleccionado cuidadosamente de programas de Planned Parenthood, PBS, Discovery y EALT, fuentes de confianza. De vuelta a la mesa, coloqué la caja frente a él. Estos son materiales que he revisado con cuidado. Creo que te ayudarán a tener una visión correcta del sexo, del amor y de cómo construir relaciones sanas. Isen levantó la vista, con los ojos llenos de sorpresa y gratitud. Mamá, ¿de verdad preparaste todo esto? Sonreí suavemente. Sabía que tarde o temprano tendría que hablar contigo de esto. Y quería que tuvieras acceso al conocimiento correcto, no a las cosas deformadas que hay por ahí. Abrí la caja y fui sacando cada objeto, uno a uno. Un libro llamado Entendiendo las Relaciones Saludables, claro y adaptado a su edad. Un DVD titulado La Sexualidad y tú, un programa completo de educación sexual para jóvenes. Algunos folletos sobre derechos personales, consentimiento y salud sexual. Coloqué cada material en la mesa y se lo fui presentando en detalle. Isen se incorporó, escuchando con atención, sus ojos iluminándose poco a poco. Podía sentir cómo se le quitaba un peso de encima. Puedes empezar con este libro. Y, si tienes tiempo, ver este DVD con tu novia cuando estéis preparados para hablar con franqueza. Me detuve, le miré, y continué con voz suave. Si quieres, también puedo verlo contigo la primera vez. Hay algunas partes que pueden resultar confusas o delicadas. Te las explicaré para que las entiendas mejor. Isen se quedó sorprendido un instante, luego me miró con emoción. ¿De verdad, mamá? Si no te importa, me encantaría. Sonreí, sintiendo una mezcla de orgullo y una vaga ansiedad. Claro que sí, cariño. Siempre estaré aquí. Podemos elegir una noche tranquila para verlo y comentarlo juntos. Un rincón de mi corazón tembló. Sabía que ver aquello sería un gran reto para mí. Hacía poco que mis instintos de mujer se habían despertado de nuevo, pero me repetí a mí misma, cumpliré mi papel de madre. Isen me necesita como madre sobria y guía. No sabía que ese momento, al ver el video, sería el instante en el que tendría que enfrentarme más intensamente a mí misma. Esa noche, después de cenar, me quedé de pie frente a la estantería, hojeando los DVDs que había escogido para Isen. Había estado intranquila todo el día, pensando una y otra vez en nuestra conversación de la mañana. Isen se había abierto más de lo que esperaba. Había expresado sus dudas y temores. Como madre, estaba agradecida por ello. Y también sentí el enorme peso de la responsabilidad. Pero también sabía que la sesión de esa noche sería un reto enorme para mí. Apenas la noche anterior aquellas imágenes crudas habían sacudido mi corazón. Y ahora tendría que sentarme a su lado viendo escenas que mostraban directamente aquello que yo misma llevaba años anhelando en silencio. ¿Sería lo bastante fuerte? ¿Podría mantener la calma delante de él? ¿Sería capaz de cumplir mi papel de madre y guía? Respiré hondo. Tenía que hacerlo por él, no por mí. Metí el DVD en la funda de mi portátil y lo revisé primero. La pantalla mostraba la interfaz del programa La Sexualidad y tú. Contenido completo, muy bien valorado por expertos. Ya lo había visto una vez para asegurarme de que todo era educativo, nada estimulante ni inadecuado. En ese momento oí los pasos de Isen bajando la escalera. Mamá, su voz sonó vacilante. Me giré, sonriendo con naturalidad. Sí, cariño, aquí estoy. Isen se quedó allí, con las manos en los bolsillos, algo tímido, un poco confuso. Mamá, ¿puedes verlo conmigo? Tengo miedo de verlo solo. Hay muchas partes que no entiendo. Un nudo me apretó el corazón. Seguía siendo tan inocente. Una parte de mí se sintió cálida por la confianza que depositaba en mí. Otra parte no podía evitar las dudas que aún me rondaban. Asentí suavemente, con voz baja. Está bien, mamá está lista. Despejé la mesita del salón, puse el portátil encima, ajusté el volumen a un nivel moderado. Elegí una silla cómoda, pero manteniendo cierta distancia. Isen se sentó a mi lado, separados por un cojín.
Noté cómo su mano temblaba ligeramente al apoyarla sobre sus rodillas. Me giré para tranquilizarle. No tienes que ponerte nervioso. Esto es conocimiento muy importante. Todos necesitamos entenderlo bien. Isen apretó los labios, asintió, y fijó los ojos en la pantalla. Cogí el mando, dudando un instante antes de pulsar el botón de reproducir. En mi interior, una voz resonaba: mantén la calma. Interpreta bien tu papel. No dejes que las emociones personales te dominen. Inspiré de nuevo con fuerza. ¿Estás listo? Isen asintió levemente. Pulsé el botón. La pantalla se oscureció y comenzó a sonar una música suave de fondo. Apareció un presentador, con mirada amable y voz clara. Bienvenidos al programa La Sexualidad y tú. En este video exploraremos los aspectos más importantes de la salud sexual y de cómo construir relaciones sanas. Mi corazón latía un poco más deprisa, pero sonreí, intentando mantener la compostura. A mi lado, Isen estaba erguido, con las manos apoyadas en las rodillas. Sentía la tensión que lo envolvía. No te preocupes, hijo. Te ayudaré a entender todo correctamente. Pero, al mismo tiempo, me pregunté, ¿podré de verdad mantener la calma durante toda la proyección? Los primeros segundos pasaron lentamente. El presentador continuó. Empezaremos con los conocimientos más básicos sobre el cuerpo humano. Comprender tu cuerpo es la base para construir una relación sana. La imagen cambió a un modelo 3D de los genitales masculino y femenino, mostrado con claridad y rigor científico. Isen se quedó rígido, con la mirada fija en la pantalla. Le eché un vistazo, sus orejas estaban rojas, las manos apretadas. Le toqué suavemente la mano. No tienes por qué ponerte tenso. Este conocimiento es necesario. Todos deben conocerlo. Isen asintió apenas, soltando un largo suspiro, como aliviado. El video continuó explicando las hormonas sexuales, los cambios fisiológicos de la pubertad, el impacto en las emociones y en el comportamiento. Observé con cuidado sus reacciones. Poco a poco le vi relajar la mirada, pasar de la timidez a la atención. Al cabo de un rato me preguntó en voz baja: «Mamá, la testosterona hace que los chicos se exciten fácilmente, ¿es verdad?» Sonreí, con voz suave pero firme. Sí, es una reacción completamente natural. Pero lo importante es aprender a comprender y regular las emociones, hijo. Isen asintió, sus ojos brillando un poco más. Sentí un ligero alivio. Mi hijo estaba aprendiendo de verdad. El video continuó con las fases de una relación amorosa: conocerse, generar confianza, los primeros gestos de cariño. El presentador recalcó: el consentimiento y el respeto son la base de cualquier acto íntimo. Nunca hay que precipitarse hasta que ambos estén preparados. Al oírlo, miré a Isen. Mi hijo asintió, con los labios apretados. Una ola de orgullo me recorrió. A pesar de su juventud, tenía la sensibilidad y el respeto que siempre había deseado en un hombre. Pero la pantalla cambió. El presentador siguió. A continuación exploraremos comportamientos cariñosos y saludables dentro de una relación romántica. Estas conductas fortalecen el vínculo y generan seguridad en ambos. El corazón se me encogió. Sabía que vendrían escenas de pareja, abrazos, besos, caricias íntimas. Una parte de mí se alegraba de que Isen las viera mostradas de manera adecuada y natural, como parte del amor. Pero otra parte no pudo evitar que afloraran sentimientos extraños. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie me tocaba? ¿Qué me abrazaban de verdad? ¿Un beso suave, una mano entrelazada en la noche fría? Esas cosas tan simples, enterradas dentro de mí durante 3 años. Cada noche me acurrucaba en una cama vacía, repitiéndome que debía ser fuerte, que debía ser una buena madre. Y ahora, sentada junto a mi hijo, a punto de ver aquellas escenas, sentía que mi cuerpo se encendía en oleadas. Inspiré hondo, intentando serenarme. Mira con atención. Si tienes dudas, pregúntame. Isen asintió, los ojos clavados en la pantalla. Yo entrelacé mis manos con fuerza en el regazo, repitiéndome: tengo que mantenerme tranquila por mi hijo. No puedo dejar que mis emociones me dominen. Pero sabía que los próximos minutos serían una auténtica prueba para mí.
La música suave continuaba en la pantalla. Una joven pareja apareció. Sonrisas tiernas, miradas llenas de amor. El presentador explicaba con voz cálida. Cuando ambos se sienten cómodos y hay consentimiento, gestos como abrazar, besar o acariciar ayudan a fortalecer la conexión emocional. Se me cortó la respiración. Sabía que no serían imágenes pornográficas, pero tocaban las fibras más profundas de mis deseos, aquellos que llevaba 3 años enterrando. En la pantalla, la pareja se abrazaba con fuerza. El chico acariciaba la espalda de la chica, susurrando palabras dulces. Ella sonreía, pasando sus manos por su pecho. Un beso suave se fue volviendo más profundo, más apasionado. A mi lado, Isen permanecía erguido, atento. Le miré de reojo, tragaba saliva, las mejillas rojas, las manos aferradas a sus rodillas, pero sin apartar la mirada. Una oleada de orgullo me invadió. Mi hijo aprendía a ver la intimidad como algo natural, no vulgar. Y, al mismo tiempo, otra ola me atravesó. Hacía tanto que nadie me sostenía así. Nadie me había besado el hombro ni susurrado palabras de cariño. Ningunos brazos me habían acompañado en las noches solitarias. Mi respiración se aceleró. Me apreté las manos en el regazo, las uñas clavándose en mi piel. No debo pensar más. Isen necesitaba una madre que lo guiara, no una mujer débil arrastrada por sus emociones. Le eché un vistazo. Isen parecía completamente absorto en lo que estaba viendo. Sus labios apretados, sus ojos fijos, entre el aprendizaje y la timidez. Hijo mío, has crecido de verdad. En la pantalla, la escena cambió a caricias más delicadas. La chica se recostó contra el pecho del chico, dejándole explorar cada curva de su cuerpo con gestos afectuosos, llenos de amor. Mi corazón golpeaba con fuerza. Un sudor frío me recorría la espalda. En ese instante, podía sentir claramente cómo mi cuerpo reaccionaba, temblaba, ardía, el corazón latiendo desbocado. Durante años había intentado ser una madre ejemplar. Rechacé todas las invitaciones para salir, diciéndome que debía priorizar a Isen. Pero ahora, sentada a su lado, esas imágenes parecían despertar mis instintos femeninos, enterrados durante tanto tiempo. Por un momento quise levantarme, inventar una excusa para prepararte, salir de allí y recuperar la compostura. Pero al mirar a Isen, al ver sus ojos claros, su esfuerzo por aprender con seriedad, comprendí que no podía. No. Tenía que estar allí. Tenía que ser su roca en ese instante. No podía mostrarme débil. Inspiré profundamente, manteniendo la voz serena. Presta atención. Acciones como esta solo deben ocurrir cuando ambos estáis preparados y os sentís cómodos. Isen asintió levemente, sin apartar los ojos de la pantalla. Sí, lo entiendo. Su voz temblaba un poco, pero sus ojos reflejaban seriedad y sinceridad. Me mordí el labio inferior, tragando el nudo que me subía a la garganta. Mis emociones eran como una corriente subterránea intensa, pero me negué a dejar que me arrastrara. El video fue llegando a su final. El presentador terminó la simulación de caricias y pasó a hablar de habilidades de comunicación, de límites y deseos dentro de la relación. Exhalé aliviada, aunque mi cuerpo aún temblaba levemente. Pero antes de que pudiera tranquilizarme del todo, sentí que Isen me miraba. Mamá. Giré la cabeza y encontré sus ojos, tan cercanos, llenos de gratitud y confianza. Gracias, mamá, de verdad. Si no fuera por ti, no sabría por dónde empezar. Una emoción contenida me ahogó. Solo tuve tiempo de sonreír suavemente, mi mano posándose sobre la suya, apretándola con ternura. El video terminó lentamente. En la pantalla, el presentador sonrió con suavidad y su voz resonó clara. Lo más importante en cualquier relación íntima es el consentimiento, la comprensión y el amor verdadero. Escucha siempre a tu pareja y a ti mismo, y solo avanza cuando ambos estéis realmente preparados. Aquellas palabras resonaron en mí como el cierre de una lección emocional. Exhalé con fuerza, intentando disipar las corrientes internas que acababa de vivir. Lo había logrado. Permanecí al lado de mi hijo durante toda la proyección. No permití que mis instintos vencieran a mi razón. Fui la madre que él necesitaba. Me giré hacia Isen.
Seguía mirando la pantalla, con expresión pensativa. En sus ojos percibí una nueva madurez, como si con este visionado hubiera dado un paso más en su camino hacia la adultez. Al poco rato, la pantalla se apagó. Aparecieron las palabras, fin. Isen dejó escapar un largo suspiro. Le pregunté suavemente. ¿Cómo te sientes? Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con gratitud y alivio. Gracias, mamá. De verdad. Sin ti no sabría por dónde empezar. Siento que ahora entiendo mucho mejor. Antes tenía miedo. Ahora me siento más seguro. Sonreí con dulzura, el corazón lleno de orgullo y emoción. Puse mi mano sobre la suya, apretándola con suavidad. Me alegra tanto que hayas aprendido cosas importantes hoy. Pero recuerda, en el amor, el consentimiento y escuchar al otro son lo más importante. Me detuve un instante, mirándole a los ojos con profundidad, y añadí. No hay nada correcto o incorrecto si ambos estáis de acuerdo y os respetáis. Nunca hagas nada para lo que tú o tu novia no estéis preparados de verdad. Isen asintió con seriedad. Sí, lo entiendo, mamá. Una sensación de alivio me envolvió. Mi hijo, de verdad ha crecido. Al mirarle en ese momento, me sentí orgullosa y al mismo tiempo vagamente triste. Estaba creciendo demasiado rápido. Un día tendría su propia vida y yo solo tendría más noches solitarias. Pero sabía que así era la ley de la vida. Esa era la misión de una madre. Mantener siempre a un hijo aferrado al corazón no es amor. Guiarlo para que camine solo, eso es el amor verdadero. Continué suavemente. Si alguna vez quieres preguntarme algo más o hablar conmigo, ven cuando quieras. Isen sonrió por primera vez esa noche. Sus ojos brillaban como siempre. Claro, mamá. Gracias de verdad. Entonces, como un niño, Isen se inclinó y me dio un abrazo suave, puro, lleno de cariño. Yo rodeé sus hombros con mis brazos, mi corazón enternecido. Siempre estaré aquí, hijo. Estoy orgullosa de ti. Aquella noche superé mi mayor reto. Fui la madre que mi hijo necesitaba, y supe que podía lograrlo. Aunque en mi interior aún permanecían deseos muy femeninos, muy instintivos, los acepté como parte natural de mí misma. Pero también entendí que, en este momento, mi papel más importante no era el de mujer sola, sino el de madre fuerte y tolerante. La noche cayó. Después de recoger, me senté sola en el salón, con mi taza de té enfriándose lentamente entre las manos. Miré por la ventana hacia el cielo nocturno. Las estrellas titilantes me recordaron que mi hijo estaba creciendo, y que yo siempre sería su guía cuando me necesitara. Mañana, probablemente Isen querría hablar con su novia, y yo sabía que también tendría otra conversación necesaria con ella. Unos días después de ver aquel documental, Isen parecía más feliz y seguro. Podía sentir claramente que había cambiado. Había en sus ojos una madurez que nunca antes había visto. Una tarde, mientras lavaba los platos, Isen entró silenciosamente en la cocina. Se quedó allí un buen rato y, al final, dijo en voz baja. Mamá, tengo algo que preguntarte. Me sequé las manos, me giré y sonreí. ¿Qué ocurre? Isen bajó la vista al suelo, con voz algo avergonzada. Mamá, le conté a mi novia lo del otro día, sobre lo que me enseñaste. Ella también quiere entender más, pero le da mucha vergüenza. Me dijo, ¿puedes ayudarla? Me quedé un instante en silencio, sintiendo un calor infinito en el pecho. Mi hijo sabía compartir con su novia. Eso era un paso enorme hacia la madurez. Asentí con suavidad. Claro, si ella quiere, estaré encantada de ayudarla. Isen suspiró aliviado. Mamá, ¿puedes invitarla tú? Se sentirá más cómoda si tomas tú la iniciativa. Sonreí. Está bien, dile que cuando esté preparada, puede venir. 2 días después, en una tarde fresca, la muchacha llegó. Había preparado el salón con un ambiente acogedor y delicado, un jarrón de flores frescas sobre la mesa, una tetera de infusión aromática. La muchacha se llamaba Anie, una chica menuda de ojos claros, algo tímida al entrar en la casa. Isen la trajo y, con tacto, pidió permiso para que habláramos a solas. Sabía que lo hacía para que su novia se sintiera menos presionada. Anie se sentó en la silla,
con las manos sobre los muslos, retorciendo suavemente el borde de su camiseta. Yo tomé la iniciativa, serví té, llené 2 tazas y le hablé con voz suave. Annie, no tengas vergüenza. No voy a juzgarte ni a forzarte. Puedes hablar conmigo con libertad. Annie levantó la mirada, con los ojos confusos. Sí, yo, estoy muy preocupada. Quiero mucho a Isen, pero, no sé qué hacer. Tengo miedo de decepcionarle, de ser torpe. Sentí en sus palabras la fragilidad y la preocupación. Sonreí con ternura y posé mi mano sobre la suya. Cariño, eso es completamente normal. Todos hemos sentido esas dudas y esa ansiedad. Lo importante no es lo que sepas hacer, sino que tú y Isen podáis compartir y comprenderos. Annie mordió su labio, con voz suave. Pero no tengo experiencia. Temo que, si no sé, Isen se canse de mí. Negué con la cabeza, con firmeza en los ojos. No, cariño. Una buena relación no se basa en la experiencia o en las habilidades. Se basa en el consentimiento, el respeto y los sentimientos sinceros. Isen te quiere. Eso lo veo. Y sé que tú también quieres a Isen. Así que lo más importante ya lo tenéis. Annie me miró, sus ojos poco a poco se suavizaron. ¿Y la primera vez, tiene que ser perfecta? Solté una pequeña risa y negué con la cabeza. No existe eso de una primera vez perfecta, cariño. Lo importante es que ambos os sintáis seguros, cómodos y preparados. Escucha tus sentimientos y los de él. No te obligues a hacer algo solo porque piensas que él lo espera. Annie apretó los labios y asintió levemente. Vi cómo sus hombros se relajaban poco a poco. En sus ojos claros brilló un destello. Al mirarla, sentí como si viera a mi yo del pasado, también temerosa, con miedo de equivocarme, deseando que alguien me guiara con suavidad. Le tomé la mano con cuidado, con voz cálida. No te preocupes, lo más importante es que siempre seas sincera. Si hay algo que no sepas, puedes preguntarme cuando quieras. Siempre estaré aquí. Annie me miró, los ojos brillantes. Una lágrima rodó por su mejilla sonrosada. De verdad, gracias. Ahora me siento mucho mejor. Sonreí, y le limpié la lágrima con suavidad. Muy bien, hija. Has sido valiente al enfrentarte a tus temores. Eso es muy importante. Le apreté la mano con una sonrisa. Has hecho muy bien, Annie. Te atreviste a afrontar tus preocupaciones. Annie sonrió dulcemente, sus ojos aún agradecidos. Parte de la inquietud había desaparecido de su rostro. Serví más té y le ofrecí una taza. Hay una cosa más muy importante que quiero recordarte. Annie ladeó la cabeza para escucharme. En cualquier relación, sobre todo cuando empezáis a ser íntimos, lo más importante es la comunicación abierta. Hablad siempre con claridad sobre vuestros deseos, sentimientos y límites. Hice una pausa, dejándole tiempo para asimilarlo. No tengas miedo de decirle a Isen cómo te sientes. Si no estás preparada, díselo. Y si estás cómoda y quieres avanzar, también díselo. Esa apertura os evitará muchos malentendidos. Annie asintió, sus ojos cada vez más firmes. Sí, lo entiendo. Se lo diré a Isen. Sonreí. Y recuerda, no existe una primera vez perfecta. No te presiones por hacerlo todo bien o como lo hayas visto en algún sitio. Cada persona tiene su propia experiencia. Lo importante es que ambos os sintáis cómodos y os queráis. Annie dejó escapar un suspiro, con voz ligera. Gracias, escucharte me alivia tanto. Le apreté la mano suavemente. Eso es lo más importante. El amor no debe venir acompañado de presión. Deja que todo fluya de manera natural. Disfruta de cada momento, de cada emoción, de cada caricia, de cada sonrisa. Annie me miró con lágrimas en los ojos. Pasado un rato, la muchacha, con voz entrecortada, dijo: Maestra, estoy realmente agradecida contigo. Si no fuera por ti, habría estado tan preocupada que no me habría atrevido a seguir adelante. Sonreí suavemente, con el corazón lleno de un calor indescriptible. Mamá también fue una niña como tú. Conozco bien esa sensación. Mamá siempre estará aquí. Si necesitas compartir algo más, no dudes en venir a mí. Annie asintió con más fuerza que antes. Sí, lo prometo.
Al mirarla en ese momento, sentí un orgullo indescriptible. Quizá había hecho lo que debía. Había ayudado a esos dos jóvenes a tener la mejor preparación para los primeros pasos en su relación. Durante muchos años me había esforzado en ser una buena madre para Isen. Ahora incluso podía ayudar a su novia. Una verdadera madre no solo cría a sus hijos, también abre los brazos para acoger a las personas importantes en su vida. Al despedir a Annie en la puerta, de pronto me abrazó con fuerza. Gracias, maestra. Muchas gracias. Le acaricié suavemente el cabello y le susurré. Estoy orgullosa de ti. Los dos estaréis bien. Solo tenéis que amaros y escucharos mutuamente. Unos días después, durante la cena, Isen dijo de repente. Mamá, Annie y yo te estamos muy agradecidos. Hemos hablado sobre ello. Y, estamos pensando en invitarte a un picnic este fin de semana. ¿Vendrás? Me sorprendió un poco, luego solté una carcajada. ¿No os molesto? Isen sonrió radiante. No, mamá. Será muy divertido contigo. Además, creo que deberías relajarte un poco. Al mirar los ojos brillantes de mi hijo, comprendí de repente que aquella era una gran oportunidad para crear un espacio ligero, cómodo, al aire libre, donde pudiéramos ser más naturales, más cercanos, sin las paredes de la casa como límites. Asentí levemente, sonriendo. Entonces, este fin de semana, iremos juntos. Una extraña sensación de emoción creció en mi corazón. Tal vez esa sería la ocasión perfecta para completar mi papel de guía para mis dos jóvenes. La mañana de aquel fin de semana, el tiempo era sorprendentemente agradable. El sol no brillaba demasiado y una brisa ligera se filtraba entre los árboles, trayendo el aroma de la hierba fresca y la humedad de la noche anterior. Lo sabía. Era el día perfecto para un picnic. Me levanté temprano y preparé todo: un mantel de cuadros rojos y blancos, una cesta con comida. Había hecho sándwiches, fruta fresca, un poco de ensalada, zumo y té helado. Incluso había puesto unos cojines pequeños para estar más cómodos bajo los árboles. Isen y Annie vinieron a recogerme, con los rostros radiantes. Ya no tenían la tensión de los días anteriores. Había entre ellos un aire nuevo, claro, suave, como si ambos hubieran empezado a respirar al mismo ritmo. Llegamos a un parque junto al lago, con un amplio césped y viejos árboles que extendían sus ramas sombreadas. Extendí el mantel, coloqué la comida, y Isen me ayudó a montar una sombrilla. Annie se sentó a preparar la fruta, con las manos aún algo temblorosas, pero sus ojos no dejaban de buscar a Isen, y luego sonreía. Yo no decía mucho. Solo observaba, sonreía y elegía los momentos justos para hablar y suavizar la atmósfera. Mamá solía preparar esto. A tu padre le encantaba, dije al pasar la ensalada, con voz suave, como una brisa. Annie sonrió tímida. Sí, está delicioso. Isen miró a su novia, bromeando con dulzura. A Annie lo que más le gusta es lo que hace mamá. Pero no lo admite. Annie le lanzó una mirada fingidamente molesta, y yo no pude evitar reírme, con el corazón cálido. Esos gestos ya no eran torpes. Eran cercanos, íntimos, naturales, como la luz del sol filtrándose entre las hojas. Comimos y bebimos, charlando de la escuela y de películas. Conté algunas historias antiguas de mi juventud, adrede con toques de humor para que todos riéramos. Sabía que estaba haciendo algo pequeño pero importante: ayudarles a ver que el amor, la intimidad y la madurez no tienen por qué ser tan pesados. Un poco más tarde, cuando el sol subió más alto, me levanté y me excusé para dar un paseo y estirar las piernas. Vosotros dos descansad. Yo daré una vuelta al lago para quemar unas calorías. Me alejé, sin volverme de inmediato. Pero al pasar un pequeño grupo de árboles, me detuve, me apoyé en el tronco y miré en silencio desde lejos. Y entonces vi a Isen sosteniendo suavemente la mano de Annie. Dijeron algo. Después Annie sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de mi hijo. No fue un abrazo fuerte, ni un impulso apresurado, solo un momento tierno y confiado. No había mejor lección que ese instante. No había mejor enseñanza que la que brillaba en la forma en que sus ojos se encontraron. No lloré, pero mi corazón se sintió como envuelto en un suave paño de seda. Una sensación de alivio me recorrió.
Lo había concedido. No necesitaba nada más. Fui la madre que ellos necesitaban. Me giré y me marché, dejando atrás aquella imagen como una huella tierna, no posesiva, no aferrada. Cayó la noche. Tras el picnic regresé a casa con un sentimiento indescriptible, mezcla de alivio y reflexión. La casa estaba tranquila, como siempre. Isen había acompañado a Annie a su casa y me envió un mensaje breve. Mamá, muchas gracias. Hoy lo hemos pasado muy bien. Sonreí al leerlo en mi teléfono y lo dejé sobre la mesa. Me preparé una taza de té de jazmín y me senté sola en el sillón de siempre, en el salón. La luz amarilla y tenue proyectaba una sombra tranquila en la pared. 3 años. Habían pasado 3 años desde que mi marido falleció. 3 años diciéndome que debía ser una buena madre. Que debía reprimir mis deseos y aspiraciones personales. Pero en esos 3 años también aprendí mucho. Aprendí a enfrentarme a mí misma. Aprendí a amar a mis hijos sin reservas. Aprendí a soltar cuando era necesario. Di un sorbo de té, dejando que su aroma calmara mis pensamientos agitados. Desde aquella noche en que, por accidente, vi a Isen en el salón. Desde ese instante, me vi empujada a un viaje inesperado. Un viaje que me obligó a enfrentar mis propios instintos, aquellas cosas que creía enterradas. Tuve miedo. Hubo momentos en que pensé que no podría controlar mis emociones. Pero paso a paso, comprendí que el amor por mi hijo era más fuerte que cualquier cosa. No sé de dónde saqué la firmeza para ver aquellos vídeos junto a él. No sé de dónde saqué el valor para compartir con Annie palabras que quizá yo misma habría necesitado escuchar en el pasado. Pero hoy, al ver a Isen y Annie cogidos de la mano bajo la luz dorada del sol, comprendí que había hecho lo correcto. No solo ayudé a mi hijo a entender sobre el sexo y las relaciones. Le ayudé a comprender la importancia de valorar, de escuchar y del amor verdadero. Y en ese camino, también me ayudé a mí misma a crecer de nuevo. Dejé la taza sobre la mesa, apoyé la cabeza en el respaldo y cerré los ojos. Tal vez aún tendría noches solitarias. Tal vez seguiría echando de menos un abrazo cálido, un beso suave. Pero sabía que ya no temía a ese sentimiento. El deseo es natural, pero saber colocarlo en el lugar y momento adecuados, esa es la verdadera fortaleza. Aquella noche me sentí más en paz que nunca. Sin cargas, sin tormentos. Había cumplido mi papel de madre. Ni más, ni menos. Sin controlar, sin imponer, solo guiando en silencio. Sonreí suavemente. Isen había crecido. Annie también. Y creía que, pasara lo que pasara en su camino, siempre los acompañaría con el amor más tolerante. Me levanté, apagué las luces y me dispuse a ir a mi habitación. Antes de salir, miré la foto de familia en la estantería. En ella estábamos mi marido, yo y un Isen pequeño. Cariño, hoy hice algo de lo que creo que estarías muy orgulloso, susurré, acariciando suavemente el marco. Luego me alejé, con el corazón ligero. A veces, el amor no consiste en retener. A veces, el amor consiste en saber cuándo dar la mano y cuándo dejarla ir. ¿Has sentido alguna vez esa sensación? Gracias por escuchar la historia de aquella mujer, la madrastra que guió en silencio a 2 corazones jóvenes a través de la oscuridad de la ansiedad hacia la comprensión y el amor. Y al final, cuando se sentó a solas consigo misma, entendió que ese viaje no había sido solo para Isen y Annie, sino para todos nosotros, los que somos padres, madres e hijos entrando en el mundo adulto con un sinfín de preguntas sin respuesta. Si has llegado con ella hasta esta última página, quiero darte las gracias de corazón. Esta historia no promete hacerte llorar, pero sí espera hacerte detener un instante y reflexionar sobre esas relaciones en tu vida que te han cuidado, guiado y sabido soltar en el momento justo.